Cinemática. Este es un resumen acerca del área de cinemática, movimiento rectilíneo en una dimensión. La descripción matemática del movimiento constituye el objeto de estudio de la cinemática. Considera la cinemática como una rama de la física. Se dice que un cuerpo se mueve cuando cambia su posición respecto de la de otros supuestos fijos o que se toman como referencia. El movimiento es, por tanto, el cambio de posición respecto al tiempo. Hablando del carácter relativo de los cuerpos, para estudiar un movimiento es preciso fijar previamente la posición del observador que contempla dicho movimiento. En física, hablar de un observador equivale a situarlo con respecto al objeto o conjunto de objetos que definen el sistema de referencia. Es posible que un mismo cuerpo esté en reposo para un observador o visto desde un sistema de referencia determinado, pero para otro observador ese cuerpo está en movimiento. Así, por ejemplo, un pasajero que va sentado en el interior de un avión que despega estará en reposo respecto al propio avión, pero estará en movimiento respecto de la pista de aterrizaje. Una bola que ruede por el suelo de un vagón de un tren o un autobús en marcha describirá movimientos de características diferentes según sea observado desde el andén o desde uno de los asientos de su interior. El estado de reposo o de movimiento de un cuerpo no es, por lo tanto, absoluto o independiente de la situación del observador, sino relativo. Es decir, depende del sistema de referencia desde el que se observe. Es posible que estudiemos el movimiento de dos maneras diferentes. Una es describiéndolo a partir de ciertas magnitudes, como la posición, la velocidad y la aceleración. A este caso se le denomina cinemática. Otra forma de estudiar el movimiento es analizando las causas que originan dicho movimiento, área de la física que se denomina dinámica. En el primer caso se estudia cómo se mueve un cuerpo, mientras que en el segundo se considera el por qué se mueve. Por lo tanto, la cinemática es la parte de la física que estudia cómo se mueven los cuerpos sin pretender explicar las causas que originan dichos movimientos. Partiendo de esto, veamos algunas definiciones. Hablando del vector de posición, que es un vector generalmente tridimensional, el cual define la posición de una partícula o cuerpo. En coordenadas cartesianas rectangulares, sus componentes x, y, z pueden ser estudiados por separado. Generalmente se designa el vector r como vector de posición, que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el lugar donde se encuentra la partícula. En este caso representado por la flecha color rojo. Se dice que una partícula se mueve respecto a un sistema de coordenadas cuando su vector de posición cambia a medida que transcurre el tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, el vector de posición se expresa en metros. La trayectoria. Para simplificar el estudio del movimiento, representamos a los cuerpos móviles por puntos geométricos, olvidándonos por el momento de su forma y tamaño. Se llama trayectoria a la línea que describe el punto que representa el cuerpo en movimiento conforme va ocupando posiciones sucesivas a lo largo del tiempo. La estela que deja en el cielo un avión a reacción o los rieles de una línea de ferrocarril son representaciones aproximadas de esa línea imaginaria que se denomina trayectoria. Según sea la forma de su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Un coche que recorre una calle recta describe un movimiento rectilíneo, mientras que cuando tome una curva o dé una vuelta a una plaza circular o rotonda, describirá un movimiento curvilíneo.
El vector desplazamiento. Si una partícula se mueve desde el punto A a otro, el vector desplazamiento o desplazamiento de la partícula, representado por delta R, se define como el vector que va desde la posición inicial a la posición final, es decir, el que va desde la posición inicial hasta la posición final. Posición inicial, posición final. El vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Así como se representa. En general, como se puede observar, el desplazamiento no coincide con la trayectoria que sigue la partícula. En el sistema internacional, el desplazamiento se expresa en metros. Velocidad media. Suponga que en un cierto instante t1 una partícula se encuentra en su posición definida por el vector de posición r1 y luego en un instante t2 con su posición definida por r2. El intervalo de tiempo que ha transcurrido es delta t, que se obtiene restando t2 menos t1, y el desplazamiento que ha efectuado la partícula es delta r igual a r2 menos r1. Se denomina velocidad media, representado por la letra V mayúscula, y queda definido por el cociente de delta R entre delta T. En el sistema internacional, la velocidad se expresa en metros sobre segundo. Velocidad instantánea. En general, la velocidad con la que se mueve un cuerpo, como un coche, un avión o una motocicleta, varía de un instante a otro. Ello queda reflejado en el movimiento o los sensores de los respectivos velocímetros. El valor que toma la velocidad en un instante dado recibe el nombre de velocidad instantánea. Se define la velocidad instantánea de la partícula como la velocidad media de la partícula en un tiempo muy pequeño, denominado infinitesimal, o sea, el límite cuando delta t tiende a cero. La velocidad instantánea, que puede representarse como una letra V minúscula, es el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media. Es decir, es el límite cuando delta t tiende a cero del cociente delta r entre delta t. Pasando la forma diferencial, la velocidad instantánea es la derivada de r respecto a t. Aceleración media. Considere que en los instantes t1 y t2 las velocidades instantáneas de la partícula son v1 y v2. Es decir, que en el intervalo de tiempo delta t, la partícula sufre una variación de velocidad que se puede calcular el delta v como v2 menos v1. Por lo tanto, la aceleración media o variación temporal media de la velocidad está dada por el cociente de delta v entre delta t. En el sistema internacional de unidades, la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Así como tenemos velocidad media y velocidad instantánea, también tenemos aceleración media y aceleración instantánea. A partir del mismo criterio usado por el concepto de velocidad instantánea, se define la aceleración instantánea como el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración media. Dicho de otra manera, el límite cuando delta t tiende a cero de la variación de velocidad entre variación del tiempo. Así se define la aceleración instantánea. A partir de aquí, podemos hablar los diferentes tipos de movimiento. Ya sabemos que tenemos el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme, abreviado MRU, es por primera vez definido por Galileo bajo los siguientes términos. Por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales
tómense como se tomen, resultan iguales entre sí. Dicho de otro modo, es un movimiento de velocidad constante, puesto que la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, la velocidad promedio la vamos a obtener dividiendo el delta x entre delta t y se va a permanecer constante. Como sabemos nosotros que delta t es t2 menos t1 y delta x es de x2 menos x1, entonces la velocidad promedio se obtiene dividiendo x2 menos x1 entre t2 menos t1. Despejando x2, nos queda esta expresión: x2 es igual a x1 más velocidad promedio por tiempo 2 menos tiempo 1. Esta es una de las primeras ecuaciones de la cinemática. Por comodidad, redefiniendo las variables, haciendo que x2 se le llame solo x y t2 solo t, y haciendo x1 como x sub 0 y tomando t1 como 0, donde x0 representa la posición inicial de la partícula para el tiempo 0, entonces la ecuación se reduce a que x es igual a x sub 0 más b por t, donde b es la velocidad promedio. Si estuviésemos trabajando con el eje y, entonces solo reemplace y igual a y sub 0 más bt. Esta es la velocidad y la posición. ¿Cómo son los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme? Para el caso particular de un móvil desplazándose con rapidez v en el sentido positivo del eje x, de tal manera que t sea igual a 0, pasa por la posición x sub 0 hacia la derecha. Entonces, si lo graficáramos, la gráfica posición-tiempo es una línea recta. Se asume que la posición inicial del móvil no está en el origen, tiene una posición inicial. Si a esta gráfica la derivamos, nos quedará una constante. Una gráfica lineal derivada nos da una constante. Entonces la velocidad promedio es una constante. Y por último, la aceleración. Considérese la aceleración como la derivada de la velocidad. Y si la velocidad es la derivada de la posición, entonces la aceleración sería la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Note que el gráfico de la rapidez versus tiempo, el área bajo la recta da la cantidad bt igual a x menos x sub 0, es decir, la distancia o desplazamiento recorrido por el móvil. Área bajo la curva es el desplazamiento del móvil. Por el otro lado, la pendiente del gráfico posición versus tiempo es x menos x sub 0 entre t menos 0, es decir, es la velocidad promedio. Si el móvil en tiempo 0 hubiera pasado por x igual a menos x sub 0 y moviéndose en sentido negativo de las y, los gráficos serían de esta manera. El gráfico de posición, la gráfica va hacia abajo, la rapidez sería negativa y la aceleración se mantiene en 0. Otro movimiento, el anterior no llevaba aceleración, pero el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, sí lleva aceleración. Este es un tipo de movimiento en una dirección, como por ejemplo con aceleración constante. El cuerpo que se mueva con aceleración constante irá ganando velocidad con el tiempo de un modo uniforme, es decir, al mismo ritmo. Eso significa que lo que aumenta su velocidad en un intervalo dado de tiempo es igual a lo que aumenta en otro intervalo posterior, siempre y cuando las amplitudes y las duraciones de ambos intervalos sean iguales. En otros términos, el móvil gana velocidad en cantidades iguales si los tiempos son iguales, y la velocidad resulta en tales casos directamente proporcional al tiempo.
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, abreviado MRUA, es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. ¿Cómo calcula la aceleración promedio? Dividiendo la variación de velocidad entre la variación del tiempo. ¿Cómo? Variación de velocidad es velocidad menos velocidad inicial y delta t es tiempo menos cero, donde v sub 0 es la velocidad inicial. Entonces, despejando, v es igual a v sub 0 más a por t, donde a es la aceleración. Las gráficas quedan de esta manera. La velocidad ya no es una línea paralela al eje X, sino que es una línea inclinada. Y aparece el nuevo gráfico que es la aceleración, que es una función constante. De aquí derivamos la segunda ecuación, tercera ecuación y cuarta ecuación. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la x menos la x sub 0, es decir, la posición final menos la posición inicial. Estas tres ecuaciones son las de trabajo para la cinemática. Pueda que cambie nada más el nombre de ella. Entonces, de esta manera hemos hablado acerca de los movimientos de la cinemática de la partícula. Para nuestro caso, en este resumen, incluimos el movimiento rectilíneo, ya sea uniforme o uniformemente acelerado, la caída libre y el lanzamiento vertical. Los tres son ejemplos de cinemática de la partícula en una dimensión. Hasta la próxima.